Gracias por vuestra invitación y el amable apoyo de vuestros ancianos y vuestro pastor, Eli. Gracias por su invitación. Buenos días y feliz sábado, hermanos creyentes de American Canyon. Eso está justo en la ruta que Ellen White tomó para ir hasta el Valle de Napa y luego a su casa en Elms Haven. De ahí salía el tranvía que iba hacia el norte. Buenos días, hermanos creyentes de Hayward y de Alameda. Qué bueno veros aquí. Buenos días, hermanos creyentes de Solano County. ¿Cuántos venís de Vallejo? Qué bueno que la sala esté llena. Estoy impresionado con una cita de El Camino a Cristo en la que Ellen White dice: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia. ¿Y sabéis que los ángeles no saben nada de la gracia? Pues esta ha sido otorgada únicamente a los pecadores como un don de Dios en Jesús. Podéis verlo como si la tierra fuera la biosfera de Dios de su gracia, y el aire que respiráis y los alimentos que disfrutáis son un beneficio proveniente de la muerte de Jesús por vosotros en la cruz. Cuando murió en la cruz, fuisteis escritos en su corazón. Él murió por vosotros y, en cierto sentido, moristeis con Él. Él tomó vuestros pecados y os perdonó. Y Él es el Cordero expiatorio, de modo que habéis sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Si os preocupa estar registrados en el libro de la vida, no os preocupéis más, pues vuestro nombre está escrito allí. Y ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo van a borrar vuestro nombre de ese libro. Y ni el diablo ni cualquier espíritu maligno pueden borrar vuestro nombre del libro de la vida. Realmente, el único modo en que puede ser borrado es si tú mismo lo borras con tu incredulidad. Hay una gran seguridad para todos vosotros. Quizás digáis, ¿y si cometo un error? Pienso en alguien que cometió un terrible error. De hecho, no fue un error, sino dos grandes errores. Uno fue adulterio y el otro fue homicidio, para encubrir el adulterio. Este pobre cristiano sintió que estuvo muy cerca de cometer el pecado imperdonable. Así que clamó al cielo, con la esperanza de que éste no se hubiese cerrado para él. Y próximo a la desesperación dijo esto que leemos en Salmos 51:11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ved que él se siente cerca de cometer el pecado imperdonable. Pero si, en efecto, has cometido un error, tu Padre Celestial no se deshace de ti como si no hubiera valor o esperanza en ti. Por supuesto, su corazón es profundamente lastimado, pero Él redime y restaura almas rotas, reconstruye y restaura vidas arruinadas. ¿Cómo lo hace? Dándonos el muy precioso don del arrepentimiento. Nadie puede decidir arrepentirse por sí mismo. Has de abrir tu corazón culpable para recibir de Jesús el arrepentimiento. Es un don suyo. Leemos esto en Hechos 5:31. A este, se refiere a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El perdón de Dios es la más vivificante experiencia que los humanos podamos tener.
Es lo más cercano al desbordante gozo que Jesús debió tener cuando, tras su resurrección, Él, triunfante, declaró: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén». Lo leemos en Apocalipsis 1:18. De modo que habéis de clamar ante todo el universo: «He aquí que he sido perdonado». Habéis estado llevando esa carga que os pesaba como una tonelada, y ahora finalmente experimentáis el perdón de Dios y os liberáis de esa carga. Ese perdón es el regalo de Dios en Cristo para vosotros. No es un perdón vacío y superficial que no significa nada. Es una liberación de la carga del pecado, el don de un nuevo odio hacia el pecado y un nuevo amor hacia la justicia. Has nacido de nuevo, ya no hay más arrogancia. Te sucede lo que al rey Acab. Él acabó haciendo algo bueno en su vida. Él era ese rey asesino asediado por la culpa, pero cuando finalmente se convirtió, leemos en Primera de Reyes 21:27, que ya siempre anduvo humillado. A partir de entonces tomó una posición humilde, y así será contigo. No habrá muchos arrogantes en la Nueva Jerusalén. Nadie puede honrar al Señor Jesucristo y, a la vez, estar orgulloso de sí mismo. Seguramente, en alguna ocasión, habéis trabajado a cambio de una paga. Megan nos contaba el otro día de cuando estaba ofreciendo monedas de 10 centavos. Yo hubiera aceptado, pues me gustan los regalos. Los niños parecían deseosos de recibir tu regalo. Pero trabajar por una paga es totalmente diferente a recibir un regalo de 10 centavos. ¿Cuántos de vosotros, incluso jóvenes, habéis trabajado a cambio de una paga? Da igual la cantidad. ¿Puedo ver vuestras manos? Los jóvenes que hayáis trabajado en casa a cambio de una propina, también podéis levantar vuestras manos. Quizás sepáis lo duro que es el trabajo en el exterior, bajo el tórrido sol, hasta doler todo músculo y hueso de vuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que os motiva? ¿Qué os hace estar ahí fuera y trabajar tan duro? Simplemente el cobrar. Esa es la motivación. Y cuando el patrón os paga, os decís: me he ganado hasta el último céntimo. La realidad es que lo que él os pagó no era un regalo, sino una deuda que él tenía con vosotros. Una paga se da porque la ganaste. Esta simple observación desvela una de las más profundas verdades de la Biblia. Dios dice que Él no es nuestro patrón. A nadie da una paga. Romanos 11, 5 y 6 dice: así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vemos, por tanto, que la gracia es lo opuesto a las obras. Imaginad que no trabajáis en absoluto para vuestro patrón. ¿Os debería algo él? Ni un céntimo. E imaginad que, además de no haber hecho nada para merecer algo de él, le habéis perjudicado. Imaginad, por ejemplo, que le habéis robado. Él podría estar enojado con vosotros. Pero imaginad que él, en cambio, tiene la amabilidad de daros gratuitamente un nuevo coche a pesar de todo el mal que le habéis hecho.
Un regalo tal sería gracia. Pensemos ahora en Cristo como nuestro patrón. ¿Da Él la salvación y la vida eterna como paga a quienes se esfuerzan por ganarlas, o da la salvación como gracia, gratuitamente, a quienes no la merecen en absoluto? Y si es así como lo hace, ¿cómo podría ser justo sin salvar del mismo modo a todo el mundo? Además, si Él salva a las personas por gracia sola, ¿qué necesidad hay de que haya un cambio de corazón? Bueno, la gente se preguntaba eso mismo en los días de Pablo. Romanos 3:8 dice: ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Este es alguno de los problemas para los que nos gustaría encontrar respuestas. Si las buenas personas pudieran ganarse la salvación, ¿no tendrían todo el derecho a jactarse por ello? Y si nadie puede ganar la salvación, ¿por qué siquiera desear ser bueno? Son cuestiones desconcertantes. Os daré un ejemplo del Antiguo Testamento. Hacia el año 1900 a.C., el Señor llamó a un hombre a salir de los caldeos para convertirse en un ejemplo de salvación por gracia. Pablo llama a Abraham el padre de todos los que tienen fe. En otras palabras, todos los que creen en Cristo son hijos espirituales de Abraham. Cuando el apóstol Pablo trastornó al mundo con su enseñanza, fue a Abraham en el Antiguo Testamento a quien puso como prueba del Evangelio. La experiencia de Abraham para encontrar la salvación es un ejemplo perfecto de cómo podemos encontrarla nosotros. ¿La ganó Abraham o simplemente fue salvado por la gracia de Dios? Pablo pregunta en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo pregunta cuál fue la experiencia de Abraham. Si se reconcilió con Dios por las cosas que hizo, tendría algo de lo que jactarse, pero no a la vista de Dios. La Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A quien trabaja se le paga con un salario, el cual no se considera como un regalo, sino como algo que se ha ganado. Pero para la persona que depende de su fe y no de sus obras, y que cree en el Dios que perdona al pecador, es su fe lo que Dios toma en cuenta para reconciliarlo consigo mismo. Añadimos a eso lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, si Dios salvó a Abraham simplemente por su gracia, porque valoró la gracia de Dios, y eso es lo que significa creer, entonces tú y yo somos salvados exactamente del mismo modo. Y por chocante que pueda parecer en nuestra sofisticada era de adelantos tecnológicos, el Evangelio que Dios predicó a Abraham es exactamente el mismo de hoy en día. Lo leemos en Gálatas 3:8. Porque Dios no requiere más de nosotros hoy que lo que requirió de Abraham entonces. La fe es la apreciación de la gracia de Dios y de lo que le costó salvarte a ti y a mí. ¿Solo decís sí a eso? Mi nieto, cuando algo le gusta, dice, sí. Eso debéis decir vosotros, que tenéis esa apreciación. Dios siempre ha tenido una sola manera de salvar al perdido, y es a través del mismo ejemplo de fe que ejerció Abraham. Ahora, esta es una idea muy novedosa para las personas que vivimos hoy, casi 4000 años después de Abraham, pues no se ve gracia en el mundo de los negocios o incluso de la política, a menos que alguien pueda haberla aprendido de Jesucristo.
Nada se obtiene gratuitamente en este mundo, ¿verdad? Si compras una casa, un coche o lo que sea, hay que pagarlos. Nada es gratis. Has de ganarte todo bocado que te llevas a la boca, de modo que el mundo opera estrictamente sobre un principio de obras. Obtienes lo que ganas y para lo que no has trabajado no lo consigues. Hay algunas excepciones, pero tienen inconvenientes. El otro día estaba en un restaurante. La mesa de al lado tenía una elevada cuenta y cuando todos los camareros estaban en la cocina, todos y cada uno de los de la mesa se marcharon sigilosamente sin pagar. Quizá pensaban que habían tomado el almuerzo gratis, pero pagaron una conciencia de culpa. Por cierto, lo mismo sucedió recientemente en un Taco Bell aquí, en Vallejo. Se llevaron mi almuerzo del mostrador cuando me llamaron por mi nombre. El camarero alegremente me dijo: ¿tú eras Paul? Alguien se llevó tu comida. Debía llamarse Paul también. Tan entregada está la gente a la idea de las obras que, de modo natural, imaginan que Dios obra y opera también así. Suponen que deben hacer algo para obtener de Él la salvación, que deben darle algo. Tratan a Dios como si fuera el dueño de un negocio. Nunca te sientes avergonzado cuando vas a una tienda a comprar algo. Llevas tu dinero, pagas y te llevas lo comprado. Sales muy orgulloso de haberte ganado lo que compraste. Incluso puedes pensar que le has hecho un favor al tendero, pues sabes que ha obtenido algún beneficio. Pero cuando alguien te da algo gratuitamente, como un acto de gracia, no sabes cómo deberías sentirte. Te ha hecho un favor y eso te hace sentirte humilde y de algún modo te sientes con una deuda hacia él. A veces se oye esta frase: me debes una. Se usa esa frase para recalcar que has hecho algo bueno para alguien por lo que te tendrá que pagar. Tú tienes presente que recibirás un favor de esta persona a la que has favorecido. Miembros de familia, amigos cercanos y colegas que son amigables entre sí piensan así de los favores entre ellos. Haces algo bueno por alguien y le dices: me debes una. Más tarde, cuando le pides que haga algo que no quiere hacer, simplemente le recuerdas la ocasión en que le cubriste su turno un domingo para que pudiese ir a la playa. Y es nuestra naturaleza pensar que Dios tiene una tienda y vende la salvación a aquellos que le pagan portándose bien. Les gusta negociar con Dios. Sienten que tienen algo que pueden dar a Dios: sus obras, su devoción, su tiempo de oración o su testimonio por Él. Le hemos hecho un favor y ahora nos debe una. Eso les hace sentir un cierto orgullo y se consideran, de algún modo, a su mismo nivel. Ellos le dieron algo y ahora reciben de vuelta algo de Él. Si Abraham hubiera obrado por su salvación, habría sentido del mismo modo. Este es exactamente el sentimiento que Satanás quiere que tengamos, pues es el sentimiento que quiso que tuvieran Adán y Eva. En Génesis 3:5 leemos que les dijo: seréis como Dios. El orgulloso corazón humano siempre ha querido sentirse como si fuera como Dios. O nos eleva al nivel de Dios mismo, o le degrada a Él a nuestro nivel. Cualquiera de las dos formas acaba exaltando al hombre.
Pero Dios no paga salario alguno. Todo lo que Él da es por gracia, es gratuito, y la razón de eso es que realmente para ganar la salvación no podemos hacer más de lo que un bebé puede hacer para ganarse el alimento que sus padres le dan. Ellos alimentan a su bebé por gracia. Lo aman, eso es todo. Y esa es la razón por la que nos salva Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Uno pensaría que todo el mundo recibiría estas nuevas de Dios con gozo. Sin embargo, la mayoría las rechazan. ¿Por qué? Hay demasiado orgullo para venir humildemente a Dios y tender en fe ambas manos para recibir de Él su gracia. Para recibir la gracia de Dios, debemos humillar nuestros corazones y admitir que nada somos, nada tenemos, nada merecemos y que Él nos lo da todo. En Mateo 6:26, Jesús dice esto: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas viven por la gracia de Dios, y sin embargo, la gente se mofa de esta idea de gracia diciendo que eso es para las aves. ¿Organiza el Señor un consejo cada día para analizar cuáles de sus aves merecen su gracia? ¿Les pregunta a cada una de ellas si han sido buenas ese día? ¿Las alimenta o deja de hacerlo en función de la respuesta? Dios no pregunta si una persona ha sido buena antes de darle su gracia. Jesús dijo en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia. Y todos nosotros la recibimos. Y así llegamos a esa cita de la página 68 de El Camino a Cristo, en la que Ellen White escribió lo siguiente: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. La Tierra y los que estamos en ella estamos en una biosfera de gracia de Dios debida a Jesús. Y si el Señor nos ha rodeado con gracia tan abundantemente como el aire que respiramos, seguramente hay suficiente gracia para todos nosotros. En 2 Corintios 12:9 dice Pablo: bástate mi gracia. ¿Podéis imaginaros a un ratoncito en un silo de maíz temiendo morir de hambre? El dueño podría decirle: bástate mi maíz. ¿O podéis imaginar a un hombre en la cumbre de una alta montaña temeroso de que se agote el aire que respira? La montaña diría: respira tranquilo, bástate mi aire. Hay muchas personas en el mundo que, en sus corazones, quieren estar bien con Dios, pero les han enseñado una idea que realmente los separa de Dios. Les han enseñado que Dios ama solo a las buenas personas y que restringe su gracia a aquellos a los que parece que les es fácil obedecerlo. Pero muchos conocen la maldad de su corazón, el cual ama hacer lo malo, de modo que imaginan que Dios está enfadado con ellos y que por ello les ha dado la espalda. Pero si sol y lluvia caen tanto para el malo como para el bueno,
igualmente la gracia de Dios llega a todo hombre, mujer y niño sobre la tierra. Sí, podemos decir eso. La gracia llega a todos en este mundo. ¿Has hecho lo malo? ¿Te ves indigno de la bondad de Dios? Eres la misma persona a la que Él da su maravillosa gracia. Nada puedes hacer para ganarla, nada más que para ganarte el sol o la lluvia. Simplemente recíbela con acción de gracias. Y esta recepción agradecida es lo que la Biblia llama fe. Si una persona rehúsa recibirla o no es agradecido por ella, es culpable del pecado de la incredulidad. Es así de simple. Y eso es literalmente falta de fe, o más incisivamente, activa incredulidad. Tener un corazón no agradecido es incredulidad. El Nuevo Testamento está lleno de menciones a la gracia de Dios. La palabra gracia se menciona más de 150 veces. Pensar que Dios ama a malas personas y bendice a pecadores que no lo merecen es la idea que trastornó al mundo en tiempos de los apóstoles. Ellos mostraron cómo habían vivido los hombres en rebelión y odio a Dios. Los apóstoles mostraron cómo los paganos habían torcido y pervertido la verdad de Dios, cómo habían adorado a bestias e ídolos y profanado la imagen de Dios en sus propios cuerpos. Con pecados sexuales habían blasfemado el santo nombre de Dios e incluso le habían despreciado por su paciencia y bondad. Y fueron tan lejos como para matar al Hijo de Dios en una cruz. Y sin embargo, Dios les da su gracia y les llama al arrepentimiento. No espera que el perdido venga a buscarlo, pues sabe que no podrían encontrarlo nunca. De modo que es Él quien los busca a ellos. Eso es gracia. Somos llamados por su gracia. Hemos creído por medio de su gracia, la cual nos capacita para creer. Somos justificados por su gracia. Somos salvos por su gracia. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios, miembros de la familia real, por esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. Habiendo comenzado a creer, crecemos en gracia. Segunda de Pedro 3:18. ¿Cómo ha llegado a nosotros este don? Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Habéis preguntado a algún rico qué es lo que más le atemoriza? Os dirá que es el miedo a hacerse pobre. Pero Jesús eligió voluntariamente hacerse pobre por nosotros. Eso es gracia. Apreciar esta gracia de Dios revelada en Cristo es la verdadera religión. Pero hay también una religión falsa que ha engañado a prácticamente el mundo entero. Lleva incluso la etiqueta de cristiana y enseña que los hombres son buenos por naturaleza, que pueden salvarse a sí mismos, o al menos ayudarse a sí mismos hacia ese fin. Es el tipo de religión, profese ser cristiana o no, que incluye la idea de regatear con Dios, que pone al hombre al nivel de Dios. Esta religión tiene sus raíces entrelazadas con el paganismo, pues es la salvación por obras. Ambas religiones, la verdadera y la falsificación, tuvieron sus orígenes en el jardín del Edén. Cuando pecaron nuestros primeros padres, ellos perdieron sus preciosas vestiduras de santidad que los habían cubierto. Por primera vez se sintieron desnudos y, por supuesto, se avergonzaron. Inmediatamente pensaron que podían hacer algo por sí mismos. Ese es el comienzo de la religión de la salvación por obras.
Se cubrieron con unas hojas de higuera. Ese fue el primer intento de expiación por el pecado por medio de las propias obras de justicia del hombre. Todos nuestros intentos de guardar la ley de Dios por nuestras propias obras de justicia son justamente como aquellas hojas de higuera. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. ¿Podría Dios aceptar estas hojas de higuera? No. Él mismo tuvo que vestir la desnudez de los pobres Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde obtuvo el Señor esas pieles? Solo hay una posibilidad. Tuvo que matar un cordero inocente, cuya muerte prefigura la muerte del Cordero de Dios en la cruz. Y esas vestiduras fueron la obra de Dios mismo, no del hombre. Solo Él puede vestirnos. Las vestiduras son la justicia de Cristo y costaron la sangre de su Hijo, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. ¿Cuál es el propósito de toda esta gracia de Dios? ¿Excusarnos, continuar en una vida de pecado y egoísmo? No. Ved lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Lo leo en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Os disteis cuenta de lo que dice el apóstol? El sol también se manifiesta al amanecer, ¿verdad? ¿Y qué sucede entonces? La luz se extiende por toda la tierra, ¿verdad? Y lo que Pablo dice es que la gracia de Dios se ha manifestado al mundo con sanación para toda la humanidad, y por ella somos disciplinados a renunciar a los caminos que no son de Dios y a los deseos mundanos, y a vivir una vida de temperancia, honestidad y devoción en la edad presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es la obra que realiza la gracia en todo corazón que cree, limpiarnos de toda iniquidad y purificarnos, dice Pablo. La gracia ha amanecido igualmente sobre todo el mundo, y el cambio de corazón es la experiencia de los que aprecian esa gracia, de los que creen. La gracia de Dios nunca permite a una persona transgredir la santa ley de Dios. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Estar bajo la ley significa estar bajo el dominio del yo, estar gobernado por tus miedos y ser conducido, en consecuencia, a pensamientos y obras malos. Pero ese dominio termina con la llegada de la gracia. Ahora estamos bajo un nuevo dominio, una obligación impuesta por una profunda gratitud del corazón a la gracia de Dios revelada en la cruz. Pablo añade, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estar bajo la ley es lo mismo que estar bajo la maldición de la ley, citada en Gálatas 3:10. La maldición de la ley es el dominio del pecado, que es una vida cautiva de habitual desobediencia a la ley. Una persona puede querer obedecer, pero se encuentra que no puede, pues es un esclavo bajo el dominio de una vida de desobediencia habitual. Pablo escribe, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
De lo que Cristo nos ha redimido es de la desobediencia a la ley. Esto queda claro en Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay ninguna maldición para el que obedece la ley. La obediencia siempre trae una bendición. Cristo nos redimió a una nueva vida de verdadera y feliz obediencia bajo la gracia. Pero Satanás quiere hacer pensar a las personas que bajo la gracia significa darles permiso para vivir una vida de pecado. De modo que preguntamos lo siguiente: ¿murió Jesús como nuestro sustituto por pecados que podemos continuar cometiendo? En otras palabras, ¿guardó Él los mandamientos de modo que no tengamos que guardarlos nosotros? ¿Guardó Él el sábado de modo que no tengamos que guardarlo nosotros? Esta es la implicación de la comprensión protestante evangélica del Evangelio. Jesús no cometió adulterio de modo que yo pueda cometerlo. Soy salvo, aleluya, puedo continuar pecando. ¡Qué gran mentira de ese Evangelio! De ninguna manera, dice Pablo. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6, 18 y 19. El pecado pierde verdaderamente su dominio cuando la gracia es apreciada, pues la gracia es el amo más fuerte. Nos emancipa más eficazmente que lo que lo hizo con los esclavos la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln. A los 38 años, Frances Havergal hizo una visita de 5 días a su familia en Londres y oró para poder ayudarles a encontrar a Cristo, pues su familia no estaba convertida y eran infelices. Cuando pasaron los 5 días, ella se regocijó de que el Señor hubiera contestado su oración y en gratitud escribió el poema que da letra a nuestro himno 330. Toma mi vida y permite que sea consagrada a ti. 4 años después releyó el poema y fue impresionada por este verso. Toma mi plata y mi oro, ni un ápice debo retener. Ella escribió a una amiga que ella daría todos los ornamentos a las misiones de la iglesia, incluyendo un cofre de joyas que sería realmente apropiado para una condesa. Frances Havergal nunca supo nada sobre el día de la expiación o el santuario celestial y su purificación, pero el amor de Cristo la motivó a deshacerse de sus joyas. ¿Podemos hacer menos nosotros que sabemos la verdad? Isaac Watts escribió estas palabras: cuando escudriñé la maravillosa cruz en que murió el príncipe de gloria, pasé a considerar todas mis ganancias como pérdida y a sentir puro desprecio por todo mi orgullo. Cantemos ese himno que escribió Frances. Toma mi vida y permite que sea consagrada a ti. Gracias por enviar el Espíritu Santo para impresionar nuestros corazones con tu palabra, oh Dios, la palabra de tu gracia, la palabra que se hizo carne, Jesucristo. Somos constreñidos con tu gran don de amor hacia nosotros al darnos a tu Hijo, quien literalmente derramó su vida, toda ella. Literalmente fue a la tumba por nosotros, al morir por nosotros en la cruz. Y es ese mismo amor con el que el Espíritu Santo nos impresiona para despertar en nosotros la fe para poder decir: sí, aprecio tu don, tu perdón. Gracias, Padre Celestial, y gracias, Jesús, por lo que habéis hecho y estáis haciendo en mi vida. Hoy nos vamos bajo esa capa, en esa biosfera de la incomparable gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén.